Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que otra vez estén listos para aprender. En este video vamos a platicar sobre las generalidades de los 4 tejidos básicos. Pensé en este video porque ya había subido algunos videos sobre algunos de los tejidos básicos, sus características y empezamos a hablar como a profundidad de ellos. Sin embargo, creo que no me había dedicado a hacer un video para explicar por qué son los 4 tejidos básicos que conforman a todo el cuerpo y pues cuál es su importancia, ¿no? Cómo es que se integran entre ellos y cuáles son los puntos como más relevantes de cada uno de los 4 tejidos básicos. Entonces, pues me pareció divertido hacer esa analogía con los 4 fantásticos que probablemente muchos conocen, esos superhéroes de Marvel, porque pues también en el cuerpo humano, en la histología, los 4 tejidos básicos son los 4 fantásticos, los que conforman y generan todo el cuerpo. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de ellos hoy. Solamente es una generalidad, ya habrán videos específicos de cada uno, pero pues es como una introducción para que comprendan mejor todo el inicio ya de la histología como tal. Así que vamos a empezar. Sabemos que el cuerpo humano y todos los aparatos y sistemas que lo conforman van a estar formados a su vez por órganos, y estos órganos por tejidos que están formados por células. La histología básicamente va a estudiarlos tomando en cuenta o a partir de lo que son los tejidos y las células. Entonces, definiendo lo que es un tejido, pues es un conjunto organizado de células o de grupos de células que van a funcionar de manera colectiva para dar características específicas a ese tejido. Los tejidos van a estar formados pues, por células y por su matriz extracelular. Esta matriz extracelular le da sostén a estas mismas células, es un medio para transportar nutrientes o productos de secreción y en general está en constante comunicación con estas células, es un componente importante de los tejidos. Y bueno, esto nos lleva a los 4 fantásticos de la histología, que son los 4 tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Y pues cada uno va a tener sus características específicas dependiendo de cuál hablemos. Iniciamos con el tejido epitelial, que así como la mole, que tiene como pues toda esa super fuerza y resistencia y que tiene como esa cubierta que le da apariencia de piedra, el tejido epitelial pues va a cubrir las superficies o revestir cavidades, también va a formar glándulas para secretar y va a tener esa resistencia, que ahorita vamos a hablar pues de su funcionalidad. La característica como más específica del tejido epitelial es que en este caso este tejido va a tener muchísimas células muy juntas y muy poquita matriz extracelular. Por eso la importancia, por ejemplo, de las uniones celulares en este tejido, pues para mantener súper juntas esas células sin que se muevan, porque así como la mole, pues nos ayudan a proteger y a tener resistencia en estas superficies o cavidades. El tejido epitelial se va a clasificar en 3: el laminar, que es el que recubre o reviste; el glandular, que va a ayudar a la secreción; y el sensorial, que también se le denomina neuroepitelio porque pues tiene ese componente nervioso que ayuda a detectar todos esos estímulos pues en las distintas partes del cuerpo. Aquí podemos ver 3 imágenes teñidas con H&E de los 3 tipos de epitelio. En la parte superior izquierda vemos el componente glandular. Es una glándula del sistema digestivo, estamos viendo páncreas, que va a tener ahí tanto su porción endocrina como la exócrina. Los islotes de Langerhans, que son la parte endocrina en el centro, y a la periferia las glándulas exócrinas serosas. En la parte inferior vemos el neuroepitelio, en este caso es la retina a nivel de ojo, que nos ayuda, pues, como decíamos, a detectar ciertos estímulos, como los estímulos visuales. Y en la parte derecha vemos el epitelio intestinal, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Vemos esos pelitos en la parte de arriba y también algunas células caliciformes. Este epitelio, como decíamos, es muy importante su resistencia con buenas uniones celulares para evitar el paso, por ejemplo, de microorganismos, bacterias o virus que pudieran afectar, en este caso, a este epitelio que se encuentra en el intestino. Después vamos a tener el tejido conjuntivo, que así como la mujer invisible que genera campos de fuerza que protegen y también es la única mujer que une a esos otros 3 fantásticos, pues el tejido conjuntivo, también denominado conectivo, se va a encargar de eso, de proteger a algunas estructuras, formando cápsulas, por ejemplo, y para unir. Por eso también se llama conectivo, porque conecta a los distintos otros tejidos. Va a tener una función estructural o también de sostén. Y a diferencia del tejido epitelial, este va a tener una matriz extracelular súper abundante y mucho menor cantidad de células. Estas células se van a dividir, ya sea si provienen de ahí mismo del tejido conjuntivo en fijas o si migran de otros lugares para como migratorias.
Vamos a tener que el tejido conjuntivo se va a clasificar en tres: en embrionario, propiamente dicho, y especializado. En el caso del embrionario, pues va a derivar del mesodermo y va a estar presente en el embrión, en el cordón umbilical, a través pues de la gelatina de Wharton. Este tejido conjuntivo embrionario denominado mesénquima va a dar origen a los distintos tejidos conjuntivos que se localizan en el cuerpo pues ya adulto. Después vamos a tener el tejido conjuntivo propiamente dicho. Dependiendo del porcentaje, si hay más células que fibras, se va a denominar laxo, y si hay más fibras que células, se va a llamar denso. El denso a su vez se divide en regular o irregular dependiendo de la distribución que tengan estas fibras. El tejido conjuntivo laxo generalmente está más asociado a la mayor parte de los epitelios. Es el que, pues, como tiene más células que fibras, permite esa difusión de nutrientes para que puedan a su vez llevarse al tejido epitelial, que recordamos que es avascular. En el caso, por ejemplo, del tejido conjuntivo denso, lo vamos a encontrar en ligamentos o tendones. Ahora, en el caso del tejido conjuntivo especializado, se va a caracterizar porque va a tener pues una matriz extracelular, como su nombre lo dice, especializada. Vamos a encontrar que existen 5 tipos: el óseo, el cartilaginoso, el adiposo, y uno que a veces en algunos autores se habla de un solo tejido, el linfohematopoyético o hematopoyético y linfoide. En este caso, por ejemplo, el hueso va a tener una matriz extracelular mineralizada por el calcio y las moléculas de fosfato, mientras que el cartílago va a poseer una matriz que va a tener una gran cantidad de agua. En cambio, en la sangre, la matriz extracelular se dice que está en forma de líquido, que va a tener una abundante cantidad de proteínas y se va a denominar plasma. Aquí podemos ver a los 5 tejidos conjuntivos especializados. Vemos primero al tejido óseo, que se forma pues en una estructura como de discos denominados osteonas. Vemos el tejido cartilaginoso, donde se ven los condrocitos ya incluidos en sus lagunas. El tejido adiposo, del que próximamente estaremos hablando en el siguiente video. Y en el siguiente vemos, por ejemplo, la médula ósea. Está teñido con giemsa y es parte de la zona donde se genera la hematopoiesis, es decir, la formación de las células de la sangre. Y por último vemos unas células muy características que se llaman corpúsculos de Hasal, que vamos a encontrarlos en un órgano linfoide, que es el timo. Después vamos a tener el tejido muscular, que así como el Mr. Fantástico puede estirarse y es flexible para pues estirar su cuerpo y luego regresarlo a su forma original, pues también en el caso del tejido muscular, va a participar básicamente en el movimiento. Va a tener unas proteínas contráctiles muy características que van a ser la actina y la miosina, que se van a encargar justo de esto, de contraer a las células musculares para que se puedan mover. En el caso del músculo, la matriz extracelular pues va a estar en una cantidad moderada y va a haber bastantes células. Van a existir 3 tipos de tejido muscular. Va a ser el esquelético y el cardíaco, que van a ser un músculo de tipo estriado, y el liso. Aquí podemos ver los 3 tipos de músculo. En el primero vamos a ver un músculo esquelético, que también se le denomina estriado justo por cómo se ve esa arquitectura de estriaciones de esas bandas oscuras a lo largo de su citoplasma, que van a tener también un componente importante en la contracción muscular. Vemos que cada célula va a ser multinucleada y sus núcleos se van a encontrar a la periferia. En cambio, en la imagen de en medio va a ser un músculo cardíaco. También va a tener esas estriaciones que veíamos en el esquelético, pero sus núcleos van a estar centrales y sus células van a tener una forma que se le denomina apantalonada, porque parecen como si fueran pantalones. Y el último va a ser un músculo liso. Se llama así pues porque evidentemente no tiene esas estriaciones, su distribución es un poquito más irregular y tiene también núcleos centrales. Y así llegamos al último de los 4 fantásticos, que va a ser la antorcha humana. En este caso, la antorcha humana pues puede encender su cuerpo, ¿no? Como que transmite ese calor o ese fuego a lo largo de su cuerpo. Bueno, pues en el caso del tejido nervioso, esta va a ser la función de las neuronas, que van a transmitir estos impulsos a través de ellas en uniones que van a formar denominadas sinapsis. La función general del tejido nervioso va a ser la recepción, la transmisión y la integración de estos estímulos que llegan del exterior. En este caso va a haber muy poca matriz extracelular. Ojo, en realidad va a haber mucho espacio extracelular, es decir que las células sí van a estar separadas, entre ellas va a haber ese espacio
va a haber muchas células, pero la matriz extracelular va a ser mínima. Además de las neuronas, también encontramos unas células de sostén denominadas células de la glía, que van a ser básicamente las que le den soporte y van a tener un chorro de funciones que van a ayudar a las neuronas a cumplir su función principal. Ahora ya decíamos que los tejidos no se encuentran en el organismo como componentes aislados, sino que van a estar asociados unos con otros para formar a los diferentes órganos que van a formar los sistemas y aparatos. Sin embargo, en el caso del sistema nervioso, esto va a ser una excepción, porque este sistema específicamente se va a componer casi exclusivamente de puro tejido nervioso. Justo por eso es que generalmente estudiamos el sistema nervioso junto con el tejido nervioso. En este caso podemos ver estas dos preciosas imágenes del cerebelo, el cerebelo que es el árbol de la vida. Vamos a ver cómo se ven esas como ramificaciones en la corteza y esas distintas tonalidades de las distintas capas que tiene en el lado izquierdo. Y en el lado derecho vemos a la famosísima célula de Purkinje, que es la neurona más importante en el cerebelo, que tiene todas las ramificaciones que le dan como forma de árbol. Y para terminar, aquí tenemos una imagen de médula espinal. Del lado derecho, donde podemos ver ese corte transversal total de la médula espinal, donde se ve la sustancia blanca y la sustancia gris, y la distribución que aparece en forma de H. En el lado derecho vemos a las células, las neuronas que se encuentran en esta médula ósea, que pues van a tener como forma piramidal en la porción anterior de esta.